Tenemos la presencia en nuestra cabina del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo. Bienvenido, líder, ¿cómo estás? Un gusto. Teníamos un tiempo que no... Desde que a ti te dio el Baltrí aquí, que te jodiste por estar comiendo comida chatarra. Un año. Roberto no Mírame, y para la gran claque, para el pueblo, para la gleba, Robertico. Sí, está bien. Eso no importa. ¿Tú qué haces aquí? No le importa esa vaina. Es que Robertico... Para la gleba, no, para la plebe. No, es que Robertico... ¿Tú quisiste decir la plebe? Robertico no es porque te fue un niño precoz que impregnó a los dile 6, que tú mejoraste eso ya. 6, 7, Lo de precoz. no, al contrario. Vamos arriba, La vamos mejor imitación que se hizo en este país de Pololo fue ese muchachito, Julio César Matías, con apenas 6 o 7 Pero ya él años. dejó de ser eso. No, precoz. pero eso es parte de su historia, Vamos viejo. por Bueno. partes. Él debe repetir Señores, su la historia. agenda con el ministro de Cultura Hablando hoy. con el ministro. ¿Tú estás En pendiente de el eso? sol de la tarde vamos a hablar de la Feria Regional del Libro Están inicializando que también se ahora. va a realizar en las 14 provincias del Cibao. Vamos a hablar de la agenda del Ministerio de Cultura para una de las conmemoraciones más importantes de nuestra cultura, que es la celebración o la conmemoración de la Semana Santa, porque tiene vida y muerte, ¿no? Claro. Ok, porque tiene la muerte y la Conmemoración resurrección. y celebración de Y la vamos a estar resurrección. hablando, obviamente, también de la agenda política y del discurso del presidente Abinader a propósito de la crisis de Irán. Roberto, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Un gusto siempre estar aquí, escucharlo a ustedes tras las cámaras. Si la gente supiera el nivel. Son 2 programas. Claro que sí. Mano, la si gente- esa vibra no se vive full time, es no sale. No, es No acartonamiento. Por eso ¿no? tenemos Así es. 9 minutos de break de comerciales No, en así cada es, cambio. así es. No, Y Buenas siempre, tardes. siempre es un gusto para mí estar aquí, compartir con ustedes y con su audiencia. Antes de entrar en la agenda del ministerio con la Feria del Libro Regional, ¿cuál es la agenda para Semana Santa? ¿Qué actividades tienen ustedes? Ya que el próximo viernes es Viernes de Dolores ya, ¿verdad? Viernes de Dolores. Se realizan una serie de actividades, procesiones, conciertos de vocación religiosa en la zona colonial y el Ministerio de Cultura estará participando, acompañando todas esas acciones. Hay una unidad que estamos revitalizando desde el Ministerio que tiene que ver con la cultura religiosa. Para nosotros es determinante una participación activa del Ministerio de Cultura, ya que estas son fechas importantes y trascendentes para la vida del pueblo dominicano. Este es un pueblo de fe y con ocasión, ¿no?, de la feria, de la Semana Santa, hay estas actividades. Estaremos publicando en los próximos días, en el inicio formal de la Semana Santa, el Domingo de Ramos, se iniciará una serie de eventos, de procesiones en toda la zona colonial, que ha estado siendo revitalizada por el gobierno del presidente Luis Abinader, todos sus museos, todo se ha ido acondicionando en grandes proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Turismo, la Alcaldía del Distrito Nacional, el Ministerio de Cultura, y creo que en ocasión, ¿no?, de esta fecha tan importante estaremos en el marco de esta Semana Santa anunciando debidamente las actividades, pero es una gran programación que abarca desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, el próximo día 5. Tú sabes que República Dominicana, incluso en el nombre, ya está implícita la carga religiosa, ¿no? Así es. El tema del nombre de República Dominicana, de la misma ciudad de Santo Domingo, pero nosotros tenemos primacías americanas con el tema de la catedral, con el tema de Puerto Isabel, La universidad, con el tema de La Vega, del Santo Cerro, La universidad. que nosotros deberíamos aprovechar en alianza estratégica, El sermón de cultura, Montesinos. con efemérides Sí. patrias, con turismo, porque hay incluso un turismo de muchísimas cargas religiosas, Así ¿no?, es, en así es. República Que Dominicana, también- que son Por aprovechadas. ejemplo, el turismo chino, que no es un turismo de sol, playa y arena como acostumbran muchos europeos, en este caso ellos son asiáticos, ellos tienen más un turismo cultural que otra cosa. Y de casino. y de Por eso juego, y de- tienen un agrégale turismo juego. interno, como China tiene tanta historia, tiene un turismo interno grandísimo, pero un atractivo como la República Dominicana, que es pionera, universidad, la primera catedral de iglesia, América, hermano. catedral, juzgado. Lo religioso, lo político. Ayuntamiento. Ayuntamiento. Todo eso. Ministro, Capitanía. a propósito del turismo y la Semana Santa, ciertamente el país tiene en cada zona atractivos culturales muy singulares. Sí. Tú vas para Polo, Barahona y hay un festival del café ahí, una fiesta, y en Puerto Plata tuvo otra cosa. En cada zona hay como una subcultura. En San Cristóbal, por ejemplo, Sainaguá. Sainaguá, y los palos de Eso es Sainaguá. para mí un espectáculo del más alto nivel, la calidad de Sainaguá y la tradición.
ahora que estamos hablando de turismo, ¿hay proyectos para fortalecer esa parte de las expresiones culturales con las que los turistas en los pueblos como el Este y ahora Pedernales tienen mayor contacto con la cultura dominicana? Sí, yo creo que hay un hecho muy cierto y todo lo que hemos tenido el privilegio de viajar, nos damos cuenta, como turistas también, que a la hora de trasladarse a otro país, en este caso, los millones de visitantes que estamos recibiendo en la República Dominicana, más allá de las playas, más allá de ese paraíso que se ve en distintos puntos de la geografía nacional, existe, más que eso, la intención del visitante de construir una experiencia. Y la experiencia, de una u otra manera, se construye a través de una base cultural. Y eso estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Turismo. Ese turismo cultural es determinante. Nosotros vamos a tener, y ya tendré espacios para hablar, un gran festival cultural en el mes de mayo para el sur de la República Dominicana, vinculando distintas provincias y generando un punto de encuentro importante donde podamos ventilar también esas tradiciones. Por ejemplo, el caso del sur, Barahona de manera específica, estamos trabajando con ellos un gran relanzamiento sobre el Larimar, por ejemplo, que tiene una connotación muy importante para la zona. Se han estado formalizando. El Larimar es único. Claro que sí. Han estado muchos creadores de piezas del Larimar. Lo hemos estado motorizando y motivando a través de las industrias culturales y nuestra unidad viceministerial. La formación y la formalización de ese sector es determinante a los fines de que con la cultura tengamos la capacidad de generar la movilidad social y económica. Entonces, en ese sentido, el trabajo para nosotros diversificado, pero también descentralizado, buscando otras áreas que no han sido del todo explotadas en ese sentido, y creo que el sur de la República Dominicana, esto que pretendemos hacer con la Feria Regional del Libro en Santiago y la región también busca eso, darle un carácter regional a las políticas culturales del gobierno dominicano. Ministro, los alemanes le sacan dinero a su historia con Hitler, los rusos con Stalin, los italianos con Mussolini, y donde quiera, los españoles con Franco, donde quiera que exista una historia de dictadura o de algún tipo de control del poder del Estado superior, esa historia se enseña para que los niños no la repitan, pero al mismo tiempo también genera riqueza. ¿Cuándo se va a hacer una ruta de reconocimiento o de negación inclusive de Trujillo? Un trujillita le está hablando. Todo el San Cristóbal es de Trujillita. Mire. De Trujillo en San Cristóbal. Mire, hay una idea de desarrollar en San Cristóbal un gran museo que vincule la historia de la provincia y a su vez, como parte fundamental de la historia de San Cristóbal, se tenga contemplado los años de la dictadura. Mientras eso llega, que se está en un proceso de discusión con sus autoridades, con gestores culturales de la zona, con historiadores, nosotros nos estamos abocando en los próximos días, una vez pasada la Semana Santa, la reinauguración de 7 de 11 salas del Museo de Historia y Geografía, donde hay 11 salas revitalizadas completamente, donde está la sala de la era de Trujillo. Ahí tendremos una conexión muy importante con las nuevas generaciones, con los estudiantes, vamos a poder con los entrar académicos. a distancia. Sí. La idea es esa. Nuestra sala de la Restauración, nuestra sala de la Independencia, nuestra sala, hay una galería de expresidentes. ¿Dónde están instalando? En el Museo de Historia. Está prácticamente listo. Okay. Toda la estructura del primer piso está siendo remozada completamente. Tendremos la sala de la era de Trujillo, la sala de la Revolución de Abril. Y yo creo que serán espacios que todos los historiadores, los intelectuales, los estudiantes, tanto de la escuela, los colegios, de las universidades, podrán conectarse con esos valores fundamentales de la historia en salas que han sido completamente remozadas, donde el componente de la tecnología también hace presencia. Entonces, en ese sentido, mientras nos abocamos a quizás un trabajo de más largo plazo en relación a eso que planteas en San Cristóbal, dar aquí como una primicia que en los próximos días, una vez pasada la Semana Mayor, vamos a dejar inaugurada una renovación en el Museo de Historia Dominicana. Bueno, los tres fueron tres malditos, Trujillo, Mussolini y Hitler, pero por lo menos Mussolini creó el fascismo, Hitler el nazismo. ¿Qué creó el maldito Trujillo? El trujillismo, bueno, que es lo que impera hoy todavía. Bueno. Mira, Robertico, la pregunta mía puede ser un poquito cruda, pero es necesaria. El perfume preferido de la alta sociedad dominicana es la doble moral. Queremos
que no haya delincuencia, que no hayan niños perdidos en las sanciones. Eso, ¿eh? No queremos que los niños se críen en ambientes que le maltraten psicológicamente. Entonces, una pregunta. ¿Cuántos niños pobres de República Dominicana conocen a lo interno las estructuras del Teatro Nacional? Yo te quiero proponer algo públicamente. Pero tú le haces una pregunta y después ahorita Bueno, te responda claro, eso. pues yo le voy a Porque responder. él se enfoca en una de las dos perfecto. cosas. Entonces, ok. La pregunta es, ¿habría una manera posible, real, de por lo menos mensualmente o cada 2 meses, llevar a niños de diferentes escuelas y barrios a ver una obra, aunque sea de 45 minutos, para crear conciencia de la parte cultural y de lo que es el Teatro Nacional? Nosotros lo estamos haciendo en la actualidad, Oh, Emilio. ok. Hay un programa que se llama Puertas Abiertas y ya hemos hecho varias actividades gratuitas en el Teatro Nacional. Qué bien. Acabamos de presentar un concierto patriótico el pasado 27 de febrero y fue gratuito. Qué bien. Estamos generando la mayor cantidad de espacios posibles, tanto en la capital como en otros puntos del país, para que las manifestaciones culturales puedan conectar desde los valores de la música clásica, por ejemplo, hasta los valores de la música tradicional y típica del país. O sea, yo creo que ir de un extremo a otro para nosotros es determinante porque también en los componentes urbanos de hoy día, todo eso tiene un espacio y debe ser ventilado, proyectado y utilizar los espacios que tenemos disponibles dentro de la infraestructura cultural para que aquellos que históricamente se han sentido marginados puedan disfrutar también y puedan conectarse con esos valores. Nadie puede amar lo que no conoce. Claro, y en ese sentido nosotros estamos buscando la manera. Hay un programa que se llama Tarde de Parques que estamos ejecutando a través de la unidad viceministerial que dirige a Mauri Sánchez, que es el Viceministerio de Creatividad y Formación Artística, y lo estamos haciendo en coordinación con los gobiernos locales. Ayer estuvimos en Los Alcarrizos y en un parque público que hay en el barrio Los Americanos, ahí generamos una vinculación con una oferta cultural del propio municipio y también enriquecida con municipios cercanos. Y utilizamos un parque público para eso. ¿Cómo generamos una agenda? No hay un montaje grandilocuente, ni mucho menos, pero usamos las bondades del propio parque. Y eso nos ayuda a proyectar la cultura, a congregarnos ahí con la familia. Y creo que es un ejercicio importante, pues es un ejercicio democratizador. No tenemos que venir a la capital o ir a Santiago, que son grandes centros urbanos. En cualquier punto del país podemos hacerlo. El próximo fin de semana estaremos en Santo Domingo Este y es una práctica que estamos haciendo semanalmente de vinculación de la municipalidad con los valores culturales. Antes de pasar a Graimer, porque Emilio hablaba de la necesidad de acercar el teatro a los grandes públicos, ¿qué opinión te merece la organización de los premios soberanos de este año? Como ministro de Cultura ya, no como artista que tenías un programa y que te premiaban, sino ya... Él es dual, No, pero visto desde la perspectiva del momento debe ser ministro. dual. Deja que él responda. Tú eres vocero de él. Tú eres Sí, yo soy vocero. Ariel Manzanillo. Roberto, ¿qué te parece la presentación de los premios ya desde el punto de vista del ministerio? Nosotros hemos estado haciendo esfuerzos con la Asociación de Cronistas de Arte como una manera de darle una consolidación a este premio que es patrimonio del pueblo dominicano. Los premios soberanos es marca país. Y como es un elemento que identifica y promueve la cultura y las artes en la República Dominicana, congrega todas las disciplinas y son premiadas todas las disciplinas. Ha logrado cautivar por décadas la atención de la sociedad dominicana. Ese es un día que, a pesar de la existencia de la política o la existencia del deporte, el arte asume, por lo menos esa noche, un nivel de protagonismo importante, extraordinario. Se conecta ahora con las nuevas plataformas y yo creo que le da una mayor dimensión. El hecho de contar con una cadena de tanto prestigio como Univisión y que incluya dentro de su parrilla de premios, ahí están los Grammys, está el Premio Juventud, que incluyan el Premio Lo Nuestro y que incluyan el Premio Soberano, me parece que es una distinción importante también con el talento dominicano. Ellos han logrado también fusionar lo que ocurre en el país con el plano internacional, con la proyección de figuras también que vienen a la República Dominicana, y yo creo que todo eso favorece. Los gobiernos han estado haciendo esfuerzos en la región porque esas premiaciones internacionales puedan ocupar centralidad en sus espacios. Tuve una experiencia muy grata con la ministra de Cultura de Panamá
ellos hicieron esfuerzos para que el Premio Juventud se desarrollara en Panamá y fue. Sí, Ajá. Sí, hicieron una gran... Es mexicano. Sí, le hicieron No, allá. el premio es de Univisión, Sí. el Premio Juventud. ok. Miami. Sí, en Miami Hicieron ahí. normalmente. Y lo han hecho en el DF también. Con una inversión de $5 millones de parte del gobierno De Panamá, panameño. Claro, para tú, traer. tú inviertes $5 millones aquí en eso y tuviéramos serios problemas. Te acaban. Automáticamente. Sí. Pero tiene un nivel, Muchacho, el pero, nivel de pero impacto tiene un nivel de impacto extraordinario. La comunidad porque la hispanohablante lo vio cadena duró completamente. una semana completa promoviendo. transmitiendo toda De su programación todas- desde allá. Todos los, Sí, todos sí, los sí. lugares Todo, turísticos, todo. todos Que los eso no, atractivos. que eso no vale ese precio, eso vale tiene, mucho más. eso tiene, eso tiene una, Un precio inconmensurable. una impresión Y inconmensurable. después fundamental. todos los públicos con Lógicamente, con lo que te conectas. Sí, sí. Pero lo traigo a colación porque verdaderamente, y retomando quizás el punto original de la pregunta, me parece que hay una consolidación y una madurez también del premio en cuanto a su ejecución. Podríamos entrar en otras consideraciones de si te gustó o no te gustó, eso siempre será relativo. Y de que si debieron Y de- premiar a fulano. bueno, eso ya es otra discusión, pero creo que como show de televisión, como show de plataforma, lo que ve la gente, ha sido bastante... No, que tú has sido sí, anchor, tú has sí. sido anchor del premio. Tú has Sí, sido y presentador del creo, premio. sí, claro que sí, claro que sí, en otras majestuosamente, épocas. sí. Y entiendo que ¿Cómo que en está... otras épocas? Bueno, en otras ¿Tú épocas... sigues siendo un artista? Perdón, cuando digo en otras épocas, Emilio, es que estamos en el 2026 y lo, Ah, presenté, rol y lo diferente. presenté en el 18. Pero yo te veo O sea, a ti han como, pasado 8 años. yo te es veo a ti otra como época. funcionario, Pero como hace- artista y como ok, creativo. Pero es que cuando te digo que lo presenté hace 8 años, por Emilio, dalo consiguiente es tranquilo, otra súper época. fine. Pero me parece bien. Antes de irnos a la pausa y venir con la agenda política. Y concluyendo entonces, me parece formidable lo que ha ocurrido con los premios, augurándole el mayor de los éxitos en el porvenir. Sí, Roberto Ángel. En esa experiencia que estás viviendo como ministro de Cultura, ¿tú has descubierto algo ahí adentro que tú digas, wow, qué buena pregunta. yo no me imaginaba este punto, que lo hayas descubierto tú o que alguien te lo haya presentado dentro del concepto de Lo que cultura más te ha sorprendido. y de ministro de Cultura, que tú digas, wow, esto no me había percatado de Mira, esto? nosotros tenemos en el ministerio una serie de recursos que estamos utilizando que uno quizás no reparaba esa realidad. Hay una serie de compañías alrededor de Bellas Artes, por ejemplo, que nosotros estamos dándole una mayor utilidad y una mayor proyección. Tú tener remozado, como lo tenemos ahora, el Coro Nacional, tú tener la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, tú tener el Ballet Folclórico Nacional, tú tener una Orquesta Sinfónica Juvenil, tú tener distintas La Compañía Nacional de Teatro. la Compañía Nacional de Teatro, tú tener el ballet contemporáneo. Hay una serie de figuras del punto de vista cultural agrupadas en distintas entidades que están adscritas al ministerio y nosotros nos hemos sorprendido de la capacidad que pueden tener para lograr una conexión importante. Acabamos de hacer, a través de la inauguración del anfiteatro Juan Bosch, el anfiteatro ¿Dónde La está? Gaviota, ¿Dónde? en Ciudad Juan Bosch. Ok. El presidente Abinader lo acaba de entregar. La Gaviota, Claro que la sí, Gaviota, La sí. Gaviota. Un fin de semana completo. Usted me dirá, ¿y qué costo tuvo eso? Jueves, viernes, sábado y domingo, toda una parrilla cultural, un fin de semana completo, noche por noche. Estoy hablando de noches de 2 y 3 horas de show. Se llenaba. No solamente se llenaba, que es con todo esto que te he descrito. Que Desde- están ahí, que que están financiados por el presupuesto. Lógicamente. Claro. Entonces, qué Darle vamos a- agenda a eso. Agenda. ¿Qué Ya. estamos haciendo a nivel nacional? Montando una agenda que nos Con habrá todo ese de llevar recurso que con estaba ahí. todo ese recurso a lo largo de todo el año por todo el Es país. gerencia, es Yo gerencia tener, lo que hace para que falta ustedes aquí. tengan Gerencia. una idea, ¿qué estamos haciendo ahora? Que usted me dirá, bueno, a lo mejor no es una cosa simple, pero tiene una gran significación. Nosotros tenemos adscrito al ministerio un coro, es un coro de cámara 20 voces, Coribe, y estamos en una labor varias veces a la semana de colocar en distintos museos de manera itinerante el coro. Entonces tú vas por distintas partes de la zona colonial y te vas encontrando la presentación de Coribe. Pero lo que estamos haciendo es proyectando esos valores de la cultura sin la grandilocuencia de supermontajes, de cosas que se ven excesivamente ostentosas y que al final pueden generar una desconexión más allá de acercar. Entonces, todos esos elementos los estamos colocando para que la gente se conecte con los verdaderos valores de la cultura y pueda hacerlo a través de una estructuración mucho más armoniosa, y eso nos está llevando por todo el territorio nacional. Cuando hablamos de esto de los parques que estamos haciendo, es utilizando también esos recursos y poniéndolo a disposición de la gente. Muy bien. Bueno, señores, vamos a hacer un Una pregunta política política para ir. Sí, vamos a Y hacer la feria, no, que- es que tenemos, acuérdate la- estamos en entrevista con el ministro
ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo. Nos quedan 3 temas en la agenda. El discurso del presidente Abinader, producto de la crisis de Irán, la agenda política interna del PRM y la feria regional del libro que se va a celebrar en las 14 provincias del Cibao. Me gustaría, sí, antes de incluir pasar, algo ahí. Antes de pasar a esos temas que son de real importancia, agotar una última pregunta de lo anterior. Y es que me hable de cómo están los liceos musicales en las diferentes partes del país, cuánto funcionan, cuánto se están construyendo o cuánto están en mal estado, porque ese era el corazón del merengue y de la bachata en la República Dominicana, que producía los músicos y hoy están la mayoría, por lo menos en teoría. Buena pregunta. Mira, nosotros estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Educación. En la actualidad hay unos 88 centros a nivel nacional que tienen la modalidad en artes. Yo he tenido el privilegio de visitar unos cuantos en el marco de las conferencias y conversatorios que estamos dictando en el país en relación a nuestro tema, el poder de las buenas palabras. Y eso nos lleva a muchos centros educativos y estamos privilegiando de una u otra manera o priorizando a los que tienen la modalidad en artes. Conjuntamente con eso, no quedándonos ahí, estamos trabajando desde la Dirección General de Bellas Artes y también esa unidad del Ministerio de Educación en el proyecto para dotar la tanda extendida de escuelas de bellas artes. Estamos trabajando en el piloto que entiendo que en las próximas semanas podremos presentarlo de manera formal ante la sociedad dominicana, cómo sería la tanda extendida readecuada en horario de la tarde para que las escuelas de bellas artes puedan impartir sus distintas modalidades: música, danza, artes visuales y artes escénicas. Eso va a complementar este esfuerzo que el Ministerio de Educación viene haciendo, pero con el rigor también de las escuelas de bellas artes, porque usted tiene la infraestructura ahí y tiene probablemente en algún momento una infraestructura un tanto ociosa los fines de semana, en las tardes, y utilizarla para que las escuelas de bellas artes puedan montarse con toda su estructura y con todo su rigor. Yo creo que le da una connotación de más excelencia o de búsqueda de excelencia a esos jóvenes que están abrazándose a cualquiera de las manifestaciones del arte. Por consiguiente, ese es un trabajo que para nosotros es determinante y lo estamos haciendo de la mano con el Ministerio de Educación y la unidad de la Dirección General de Bellas Artes. Bueno, primero quiero que nos hables, para conectarlo con esos liceos musicales, de la Feria del Libro Regional, para entonces entrar en el tema político gubernamental. La feria es una feria regional del libro y la cultura, Cibao 2026. Es la primera feria de este tipo. En el pasado se hicieron ferias regionales del libro, pero decimos que esta es la primera por la connotación de vincular todas las manifestaciones culturales de las 14 provincias. La vamos a efectuar entre el 20 y el 26 de abril en los jardines del Gran Teatro del Cibao, en Santiago. Y lo que vamos a hacer es, como son 7 días de feria, estaremos a razón de 2 provincias por día haciendo la dedicatoria. El lunes 20, la feria estará dedicada a Dajabón y Montecristi. El martes 21 estará dedicada a La Vega y a Monseñor Noel. El miércoles estará dedicada a Santiago Rodríguez y a Valverde. El jueves 23 estará dedicada a la provincia de Duarte y a Sánchez Ramírez. El viernes estará dedicada a Hermanas Mirabal y a la provincia de Espaillat. El sábado 26 estará dedicada a la feria a Samaná y María Trinidad Sánchez. Y el domingo, día de cierre, estará dedicada a la provincia de Santiago y la provincia de Puerto Plata. Esto coincide también con un mandato presidencial a través del decreto 640-25 que ordena al Ministerio de Cultura, junto a intelectuales e historiadores dominicanos, a trabajar en los preparativos para la celebración del sesquicentenario, los 150 años del gobierno de Ulises Francisco. 150, se dice sesqui. Sí, sesquicentenario. Los 150 años del gobierno de Ulises Francisco Espaillat. Una locura. Así es. El primer moralista que fue presidente de la República. Y entonces, ese gobierno, que inició un 29 de abril de 1876, estamos utilizando la feria para en esos días también dedicarle la feria al presidente Ulises Francisco Espaillat. Se está construyendo su ideario, que no existía, y generando una vinculación también, que eso queremos, que las escuelas, los colegios, las universidades se vinculen. Tendremos un recinto ferial en los jardines del Gran Teatro del Cibao, pero se sumarán a esta proyección de la cultura a través de la feria el Centro León,
el Centro Ercilia Pepín, el Monumento, UTESA también. O sea, habrá un gran movimiento cultural en Santiago. Es iniciativa del ministerio. Exacto. Impactando Excelente. las 14 provincias. Lo estamos haciendo de la mano como una iniciativa también de la vicepresidencia de la República. Lo estamos trabajando de manera coordinada. Y en ese orden lo que buscamos es impactar. Cuando le estamos dedicando, por ejemplo, el primer día a Dajabón y a Montecristi, los estudiantes de esas provincias irán a la feria. Sí. Y todos los elementos fundamentales de la cultura de Dajabón y de Montecristi serán los protagonistas de ese día. Entonces, no es solamente el libro. Hablamos de la música, hablamos de las artes visuales, de la danza, todas las manifestaciones patrimoniales, culturales, históricas de las 14 provincias serán las protagonistas en esos 7 días de ¿Y feria. por qué entonces, si todas las expresiones culturales se ponen de manifiesto en esa feria, por qué no se considera evolucionar el concepto de feria del libro a feria de la cultura? Bueno, nosotros lo estamos haciendo con esta feria regional. Realmente, y es importante conectarse con lo que está pasando desde el punto de vista internacional. Hay muchas de las ferias de gran prestigio internacional que han complementado la agenda y no es solamente Feria del Libro. La más antigua feria del mundo y la más prestigiosa es la de Frankfurt. Es una feria del siglo XV y tiene el concepto de feria de libro y cultura. Ah, le agregaron el concepto de libro y cultura. Libro y cultura. Nosotros estamos haciendo eso en Santiago para vincular las 14 provincias. Claro. No en todas las provincias de Santiago, no todas las provincias del norte vas a encontrar un nivel de vinculación estrecha con el libro y con la literatura. Hay provincias que sí. Pero entonces el valor cultural que tienen otras zonas del país es transversal. te está en ayuda. todo. Entonces te ayuda. Tú tienes elementos. Voy a poner un ejemplo aquí. Quizás el fuerte en Samaná, en los actuales momentos, no sea el libro y la lectura. No es el elemento fundamental. Pero sí, por ejemplo, nuestras escuelas de bellas artes en danza, Sí. en música. Danza, claro. La gastronomía también juega un rol importante y tienen una representación a través de galas y elementos Sí, sí. culturales. Una compaginación. Podemos diversificar en función a la región. La cultura incluye al libro, La línea pero el noroeste. libro no necesariamente Exactamente. incluye La la línea cultura noroeste, local. la música y el merengue. Mira, la qué línea Tú bueno. vas a tener espacios de impacto priorizando los escritores del Cibao. Claro, y ahí vas a tener también tu área. Pero el pabellón central de la feria es un pabellón que va a contener los valores culturales de las 14 provincias. Excelente. Entonces, en un pabellón central, tú podrás ir viendo los valores de cada uno de esos lugares. 7 provincias de un lado y 7 de otro. O sea, tú te vas a vincular con el norte de la República Dominicana una vez entres a la Y feria. el libro como hilo conductor. Eso Exactamente. se llama gerencia. Te quiero felicitar porque voy a hacer un paralelismo histórico. Breve, hermano, tenemos que entrar en la agenda política y nos quedan 10 minutos. Entre Ulises, Francisco Espaillá y Juan Bosch. Ulises Francisco Espaillá fue el primer civil elegido democráticamente. Duró 7 meses en el poder. 5. Juan Bosch, 5 meses. Juan Bosch duró 7 meses y fue el primer presidente elegido luego de la dictadura. Pero el primer moralista que ocupó el suelo presidencial en este país fue Ulises Francisco Espaillá, el gran olvidado. Te felicito porque está conmemorando la labor de un hombre que sembró y que prácticamente el país no conoce su historia. Y la honestidad lo llevó a renunciar. Sí, Se vio claro. entrampado Sí. en una dinámica y una lógica Pero se política parece a su historia. que entraba en contradicciones con sus valores Claro. y sus principios y prefirió 5 meses después Pero se renunciar. parece su historia a la de Bosch. Sí, claro. Entonces, qué interesante. Entonces, Fafa, adelante. Qué interesante. Toda tu exposición está basada en la realidad y en el pasado. Pero el país tiene una tendencia hacia el porvenir. Y yo he pedido la palabra porque tengo información muy íntima de que hay un proyecto para la región este del país, que es para crear una ciudad médica que sea una garantía, un atractivo para todo el turismo de la región, para que el turista que venga aquí no tenga preocupación con la atención, para que del Caribe la gente en vez de ir a otro sitio pueda venir aquí, y de hecho eso va a convertir a la región también en un elemento favorable. Y yo no tengo duda que cuando eso se imponga la gente va a pedir eso para las regiones. Así es. Ustedes tienen que entender el hecho de que si vamos a fortalecer el turismo y atraer para esa zona toda la región, la cultura tiene que ser incluida en ese proyecto. Y yo sé que como eso es una parte del futuro, hay cosas también del país que no se conocen. Pero ese proyecto está camino, el de hacer una ciudad sanitaria en el este, y necesita que ustedes lo conozcan. Y así como tú has hablado de mostrar
la recuperación de la cultura en general, tenerla para esa marcha de extranjeros que vamos a tener aquí, porque el este se va a convertir en eso, y ustedes puedan darle a su actividad de cultura ese contenido. ¿Ustedes tienen información de ese proyecto? Sí, mire, Fafa, en el este viene, desde el punto de vista cultural, es la materialización de un gran proyecto que se viene gestando desde hace unos años, y es el Gran Centro Cultural Rainieri. Y vendrá en los próximos meses. Es un centro de unas dimensiones extraordinarias. ¿Qué información oficial se tiene? Ya tuve el privilegio, tanto con don Fran Elías, también doña Aide, tuve la oportunidad de recorrer las instalaciones. ¿Va a ser algo como Centro León o algo No, así? como Perellón, me imagino. Pero tiene una extensión y una dimensión mayor, sin quitarle el mérito y lo que han contribuido tanto el Centro León como el Centro Perellón. ¿En qué se diferenciaría? Bueno, primero, desde el punto de vista de la infraestructura y de lo que se pretende, tiene un mayor alcance. ¿En Punta Cana? Yo creo que hay Cana? otros, sí, Okay. y hay otros elementos desde el punto de vista tecnológico que habrá de generar una conexión y habrá de impactar la zona. Esto nos va a ayudar no solamente para el impacto y el desarrollo de la cultura, la estimulación de los valores culturales en la región, sino que vamos a poder enlazar acciones de vocación cultural en muchos puntos del país donde la inversión privada se ha manifestado en beneficio de la cultura. Tener enlazado estos centros, lo que ocurre en la capital dominicana con el Centro Banreservas, el Museo Taíno del Banco Popular, la conexión que estamos logrando con el antiguo Hotel Mercedes en Santiago, el Banco de Reservas, el Museo de las Historias y Tradiciones del Banco Popular que estamos trabajando en Santiago, lo que ocurre en el Centro León, lo que ocurre en Baní con el Centro Perelló. Todas estas iniciativas de vocación privada van a ayudar a un modelo de consolidación. Eso permitirá también el establecimiento de una agenda cultural mucho más amplia, mucho más diversa, de profundidad, de mucho nivel, y yo creo que eso va a complementar también la oferta de turismo cultural en esa zona que es tan determinante. Entonces, hay un diseño para que sea atractivo la llegada de los turistas y su conexión con ese centro donde va a respirarse los mejores valores de la cultura, un gran ambiente debidamente estructurado a los fines de que la experiencia para el visitante y para el dominicano sea muy grata. Entonces yo creo que en ese sentido y en esa zona, Fafa, eso nos va a ayudar mucho a la divulgación de la cultura. Bueno, señores, esto es prácticamente una rendición de cuentas. Una rendición de cuentas. No, mira. Esto ha hecho aquí. Brevemente, porque nos quedan 8 minutos. Tenemos que hablar del discurso del presidente, tu opinión. Yo vuelvo. Y tenemos que hablar del acto de Carolina con Fellito Suberville. Lo que quiere decir es que, como dijo Martí, ser curtos y serán libres. Tú llegaste preparado al ministerio. No está improvisando, está gerenciando. Te felicito. Sé que el país lo está mirando de esa manera. Y hacía falta un doliente real de una institución como esa, que lamentablemente, no voy a opacar a anteriores ministros, pero tú estás haciendo un trabajo que la gente del pueblo quiere, y te felicito por eso. Muchas gracias, Emilio. Líder, ese discurso que de alguna manera sorprendió al país. Yo pensé que la reacción no iba a ser tan rápida, pero el gobierno tiene información como que que tiró uno adelante, tiene con el Se tema tiró del adelante hasta que los americanos. Vamos a ver, la opinión sobre el tema del discurso y cómo ves el proceso interno del Partido Revolucionario Moderno de cara a evitar una crisis interna que provoque algún tipo de fracción en el partido oficial. Lo primero, el discurso. Yo creo que se enmarca dentro de un patrón de comportamiento del presidente Luis Abinader, de actuar siempre con transparencia ante los ojos del pueblo dominicano, actuar con mucha responsabilidad. Así como dices, los gobiernos tienen información y mal haría un gobierno teniendo información, no comunicándola y no accionando en consecuencia. Yo creo que lo que ha hecho el presidente es un peldaño más en ese espíritu de transparencia, de eficiencia de su gobierno, presentando las cosas como son. Hay una realidad que da de frente. Nosotros tenemos dependencia de esos combustibles. Hay una relación, es lastimosa que un país como el nuestro no tenga su propia capacidad, pero ante esa realidad estamos actuando. Yo creo que hay una intención muy marcada del presidente de seguir protegiendo los sectores vulnerables de la República Dominicana. El hecho de sostener a través de subsidios el GLP, buscando que no impacte
estas medidas a los más vulnerables del país, a los que cocinan, a los que utilizan el GLP también como un medio de transporte y demás. Y los fertilizantes. Y los fertilizantes también. La urea. Ya tuvimos una experiencia que funcionó cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022. Esta fue una medida que aplicó el gobierno y fue muy efectiva. Pudo contener lo que lucía inminente en ese momento, que era un aumento desproporcionado en los alimentos, y el tema de los fertilizantes ayudó como una fase, ¿no?, de amortiguamiento. Y yo creo que repiten esta receta, que es importante en estos momentos. Claro está, se le seguirá dando un seguimiento muy riguroso a todo y cuanto ocurra. Con la declaración del presidente Donald Trump de hoy, ya se ha reflejado en el mercado, en los precios, un descenso significativo. Decía el presidente ayer que fue considerado el precio de $65 por barril para programar el presupuesto. Así es. Pero está 88 ahora mismo, se está haciendo, claro, pero estamos hablando de una reducción esta mañana de casi un 9%, casi un 10%. Sí. En ese sentido, yo creo que el presidente es muy coherente con su actuación, estará vigilante, su gobierno está vigilante, todo el componente, ¿no?, de la economía también, manteniendo los niveles macroeconómicos que ha observado la economía dominicana en los últimos tiempos. Yo sé que eso es de altísima prioridad para el gobierno, y el presidente lo que ha estado haciendo es actuando en consecuencia. Yo creo que en las manos del presidente tenemos la confianza de que todas las medidas que sean necesarias para seguir paliando la situación, para seguir buscando alternativas que protejan sobre todo a los más vulnerables del país, yo sé que el gobierno y el presidente estará siempre diligente y resuelto a desarrollar las acciones pertinentes procurando esos efectos. Sí. Dale, Felipe. Ministro, ¿y usted no cree que sería una burla, yo creo, del propio gobierno dominicano pedirle al pueblo sacrificios para ahorrar o para poder contener unos 15.000 o unos 11.000 millones de pesos? 11.000 millones. Cuando el año pasado solamente por concepto del hoyo eléctrico, por incapacidad e ineficiencia, pagamos más de 120.000 millones de pesos. Él dijo que ayer en el discurso, el sábado, que eran 105.000 millones en el tema eléctrico y en el subsidio de los combustibles, 11.000 millones. 11.000 millones. Miren, por ejemplo, hay un sacrificio que viene del gobierno que es importante y a veces la gente no lo repara. El precio del combustible, si usted lo hubiese dejado a la libre, para este fin de semana debió haber aumentado 60 pesos y el aumento fue de 10. Por consiguiente, el gobierno está subsidiando 50 pesos de ese subsidio. Imagínese usted, cada vez que usted echa combustible, por cada galón, el gobierno está asumiendo 50 pesos de eso que usted está pagando. Pero es doble vía, ministro. Pero está bien. Yo lo que estoy planteando aquí, que de entrada hay un sacrificio de parte del gobierno a esos fines. Claro, como el gobierno duró 6 años con el combustible frisado, ganándose el diferencial con un precio de petróleo bajito. Después de la guerra de Ucrania lo subsidió. Perdón, el año 2022 y parte del año 2023, los subsidios llegaron a más de 30.000 millones de pesos cuando tú sumas los años. Sí. Entonces, a partir de ahí... 24, 25, 26. Pero está bien. Lo que estoy diciendo es que en este momento, fíjense cómo el presidente anunció en el propio discurso de ayer, que en lo que va de año, y solamente tenemos unas cuantas semanas que el año inició, ya más de 4.000 millones de pesos se han dispuesto para frenar el alza en los combustibles. En ese sentido, yo creo que hay una actitud abierta de una relación transparente entre el gobierno y la sociedad, y en ese sentido estamos haciendo responsablemente. Es una realidad que hay, claro. Una realidad. Nadie quisiera eso. Fíjate cómo se reconoce que se hizo un cálculo alrededor de los $65. Claro. Bajo ese criterio, no tendríamos por qué molestar a la gente con nuevos aumentos. Nadie lo quiere. Sabemos que eso es odioso. Nadie quiere complicarle la vida al pueblo dominicano. Muy por el contrario. Trabajamos desde el gobierno para que la condición de vida de los dominicanos sea mejor. En ese sentido, yo siento al presidente y a su gobierno trabajando con responsabilidad, con transparencia, con eficiencia, procurando que el impacto sea el menor posible. Cuando damos una mirada al plano internacional, vemos que no es un caso exclusivo de la República Dominicana y que esto tiene una condición y una característica global. En ese sentido hay que seguir trabajando e ir monitoreando lo que se va haciendo. Para terminar, ¿cómo se puede llevar la competencia interna en paz en el PRM? ¿Hay instituciones internas que garanticen
que una campaña por la candidatura presidencial no fragmente el partido oficial? El primer garante ¿Y con quién de está el ese ministro? El primer garante de eso es el presidente Luis Abinader. Es una de las figuras fundamentales del partido y tiene un gran sentido de presente y de futuro. El presidente Abinader, junto a la dirección ejecutiva y a la dirigencia de la organización, tienen plena conciencia. Yo he dicho en otros escenarios que el PRM tiene en la actualidad una conjunción fundamental de figuras tradicionales de la política que han logrado acumular una experiencia en procesos pasados, procesos que no fueron del todo exitosos, que saben cuál es el origen para no conducir al éxito y que no están en disposición de replicar esos eventos desafortunados del pasado, combinado con una nueva generación política, y esa fusión está dando los resultados que hemos visto en los últimos certámenes electorales. Un partido nacido en el año 2015, con una presencia y una primera presentación en el 2016, con un caudal importante de votos, alrededor del 35%, una organización que siguió creciendo y fortaleciéndose, logrando el poder en el año 2020 y ratificando ese poder en todos los niveles de elección en el año 2024. Entonces, con esa fórmula debemos trabajar, seguir presentándoles resultados a la sociedad dominicana, seguir fortaleciendo el partido como un instrumento democrático fundamental y todos unidos alrededor del propósito nacional de seguir dirigiendo la República Dominicana con el Partido Revolucionario Moderno, conducir una nueva victoria en el año 2028. Ministro, los políticos hacen política. Claro. De político, lo ejerce muy bien. En el PRM ya los políticos están haciendo política, sí, y están cuadrados en los proyectos presidenciales. ¿En qué base está cuadrado usted? Mire, yo estoy con el presidente Abinader y estoy en la parte institucional en esta etapa. ¿Dentro del partido? Sí, bueno, institucional porque soy miembro de la dirección ejecutiva. Claro. Sí, claro. Y así como a compañeros le asiste el derecho de abrazar un proyecto presidencial, también nos asiste el derecho de mantenernos en la institucionalidad. Una gente libre. Todos los plazos llegarán. Exacto. Yo tengo una convicción, y es que antes de ese proceso presidencial de escogencia de nuestros candidatos, no solamente a nivel presidencial, sino a los demás niveles de elección. Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo nuestra política municipal. Sí. Nosotros tenemos que mantener nuestra cuota importante en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. En ese orden, tenemos un proceso interno primero. Estamos trabajando ahora en la unidad del partido, estableciendo los consensos a nivel de los territorios. En todas estas semanas, por ahí va el trabajo. De cara a los próximos meses tenemos que o confirmar, ratificar o renovar nuestras autoridades en toda la geografía nacional, desde los presidentes provinciales, la dirección ejecutiva, los presidentes municipales, presidente, secretario general, secretario de organización. Todo eso va a un proceso de renovación y eso va primero a la escogencia de los candidatos. Claro. Habiendo resuelto eso, entonces podríamos pensar, querido Jonathan, en todos los temas alrededor de las aspiraciones presidenciales, pero todos los compañeros que han mostrado interés en representar el partido en la candidatura presidencial reúnen las competencias y las calidades para dirigir la República Dominicana desde el partido. Bueno, lo felicito, la mejor campaña es trabajar. Quiero decir algo. Tenemos que irnos a la pausa. Más que una pregunta, una exhortación. Presidente Luis Abinader, fui uno de sus coordinadores en el 2006.